Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es analizar este sencillo circuito a través del osciloscopio. En el vídeo anterior había realizado la conmutación de este circuito usando este interruptor mecánico, el cual me permitía cerrar y abrir el circuito. He reemplazado este interruptor por un MOSFET, el cual está siendo gobernado por un generador de funciones que lo hace conmutar a 10 kHz con un ciclo de trabajo del 15%, ya que tengo una baja resistencia aquí para limitar la corriente sobre todo. Vamos a usar una resistencia de 6 ohm en el cual estará conectado un canal del osciloscopio y el otro canal del osciloscopio irá conectado a este toroide. En este aquí vamos a ver la corriente y aquí vamos a observar la tensión. Quiero que presten especial atención al comportamiento de cada uno de estos dos factores respecto al tiempo. Eso creo que es lo más importante. Ya tengo montado todo el circuito. Ahí tengo la fuente, está en 0.84 voltios y me está consumiendo 21 a 22 miliamperios. Tengo conectado en este punto el toroide, que tengo dos pines que van conectados a esta pista del protoboard y podemos ver que el LED está luciendo, simplemente para corroborar de que hay una captación a través del toroide. Voy a retirar este LED y procedamos a observar en el osciloscopio. Bueno, a ver, aquí está un canal del osciloscopio y acá está la resistencia, que está el otro canal del osciloscopio. Vamos a observar la pantalla del osciloscopio y hacer una lectura de lo que tenemos ahí. La señal amarilla proviene del toroide y la señal rosada proviene de la resistencia que está en serie con el conductor del circuito. Quiero que presten atención en este punto de aquí, que podemos ver a través de la señal rosada que en este punto se empieza la entrada de la corriente hacia el circuito. Hay una curva ahí, una curva de entrada o de carga de la corriente. Pero antes de que se produzca esta entrada de corriente, ingreso de corriente, se produce un pico de mayor tensión que al de la fuente. La fuente está siendo alimentada por 0.84 voltios, pero aquí en el osciloscopio me está marcando 4 voltios, ya que esta sonda del osciloscopio está en una escala de 1 volt por cuadro. Tenemos 1, 2, 3, 4 voltios positivos. ¿Ya? Como dije, este pico se produce antes de que la corriente ingrese. Varias personas me comentaron de que el efecto de captación a través del toroide puede deberse a un efecto de un efecto transformador, ¿no? De que está operando como un transformador. Mi interpretación es de que no puede ser así, debido a que para que haya una transformación de la electricidad, necesitamos de que haya una variación del flujo magnético. Y para que haya una variación del flujo magnético necesitamos que haya una variación en la corriente, porque el magnetismo está directamente relacionado con la corriente. Entonces aquí tenemos un pico ya en el toroide, pero antes de que ingrese la corriente al circuito. Puede que sea errónea mi interpretación, pero esa es la lectura que yo le doy. ¿Ya? Bueno, después se carga el circuito o el conductor del circuito y en este punto se produce el colapso del campo.
Se abre el circuito y se produce el colapso. Esta parte de acá ya creo que es conocido por las personas que hemos experimentado, por ejemplo, con el robador de Julios, Berinis, o haciendo oscilar un inductor o una bobina, ¿no? La bobina se carga, tiene su curva de carga, luego colapsa y se produce un pico de alta tensión. ¿Ya? Pero esta parte personalmente yo la desconocía que hubiera un pico, y no lo hubiera detectado si es que no hubiera hecho uso de los toroides de ferrita. Debo hacer llegar mi agradecimiento a un amigo, a Jorge, quien es la persona que ha prestado especial atención y ha experimentado bastante haciendo uso de los toroides de ferrita, especialmente porque no es hacer uso de cualquier tipo de toroide, tiene que ser de ferrita. Ya, entonces yo había visto circuitos, diagramas en donde se hacía uso de toroides, pero no le había prestado la atención debida como si lo hizo el amigo Jorge. Estuve leyendo un artículo en donde se interpreta este punto como el fraccionamiento de la electricidad en sus dos componentes, que vendría a ser la tensión y la corriente. Y cuando se fracciona la electricidad, cada uno de esos componentes tiene un comportamiento especial, sobre todo la tensión que empieza a irradiarse, ¿no?, sobre la superficie del conductor. Les voy a dejar el enlace del artículo que estuve leyendo, que me parece bastante interesante, donde se habla de los experimentos que realizaba Nikola Tesla. Bueno, les dejo ahí con la toma de la pantalla del osciloscopio.